Muy buenos días, ¿qué tal están? Son las 8:30 de la mañana y es viernes. Estamos a las puertas del fin de semana después de días de actualidad intensa, sobre todo en el plano político. Ayer se aprobaron las lenguas cooficiales en el Congreso y eso seguirá dando que hablar. Pero vamos con los titulares para este 22 de septiembre. Atención, porque la justicia ha fijado 6 años de prisión para el exdirector de la FAFE por gastar más de 30.000 euros de dinero público en prostíbulos. Fernando Villén empleaba las tarjetas bancarias de la Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo para estos fines. A la exdirectora financiera Ana Valls le han caído 5 años. Investigan a un menor de Ayamonte, Huelva, por desnudar fotografías de compañeras de clase usando Photoshop. La Guardia Civil informa que los hechos se produjeron en mayo, pero han salido a la luz con los casos de modificación de imágenes de chicas en Almendralejo con uso de la inteligencia artificial. Rescatan el cadáver del conductor que se precipitó con su coche a la presa de Alcalá del Río, Sevilla. La víctima de este accidente es un hombre de 58 años que permaneció horas en el interior del vehículo, localizado por los bomberos a 6 metros de profundidad. Evento deportivo de primer nivel mundial en Andalucía. La Costa del Sol acoge desde hoy y hasta el domingo la Solheim Cup, competición de golf de referencia internacional. Casares será el escenario del gran duelo entre las estrellas de Europa y Estados Unidos, que por primera vez compiten en suelo español. Ayer mismo fue la inauguración. De grandes eventos deportivos. Pues esa y más información se la detallamos a continuación. Antes, como de costumbres, echamos un vistazo a cómo se ha despertado el país para conocer los titulares que abordan los principales periódicos. En este caso vamos con la portada de ABC, que habla de esa nueva polémica en el seno del Partido Socialista por esa incompatibilidad de opiniones entre los grandes varones del PSOE y los dirigentes actuales, como el presidente en funciones, Pedro Sánchez, sobre todo en cuanto a esos acuerdos con los líderes catalanes. En internacional, esa reunión de Zelensky en el Capitolio es la noticia protagonista. Pasamos de ABC a La Vanguardia, que también se hace en eco de esa aprobación ya definitiva de la cooficialidad de las lenguas en el Congreso. Fue aprobado ayer con 180 votos a favor y, sin duda, tras días de polémica, esto seguirá dando que hablar. Y como no, repasamos también algunas portadas de Andalucía. En el caso de hoy vemos Sevilla, el diario de Sevilla, que pues da ese gran titular que ya les avanzábamos, que es esa condena a 6 años de prisión para el exdirector de la FAFE. La imagen va de nuevo para el deporte. Un Betis sin reacción, dice el diario de Sevilla, con ese 1-0. Y en Granada hoy se habla de esa petición del Hotel Alhambra Palace al Supremo, que reclama 417.000 euros por el coronavirus. Dice que en este caso el gobierno no tuvo previsión alguna. La imagen es para ese récord de pasajeros que ha alcanzado el metro. Y como no, tienen a su disposición, ya lo saben, la web de 101 Televisión. Estas son algunas de las noticias que les detallamos enseguida. Entre ellas, les avanzamos ya también que ayer se produjo una reunión sobre la sequía. Eso está en nuestra página web y se lo vamos a contar enseguida. Una de las noticias que veíamos ahí en 101tv.es es esa condena que le ha caído al exdirector de la FAFE por gastar más de 30.000 euros de dinero público en prostíbulos. Fernando Villén empleaba estas tarjetas bancarias de la Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo para dichos fines. A la exdirector financiera, por su parte, Ana Valls, le han caído otros 5 años.
La Audiencia de Sevilla ha condenado al exdirector de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, Fernando Villén, a 6 años de cárcel como autor de un delito continuado de malversación en concurso con un delito continuado de falsedad en documento oficial en concepto de inductor por los pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de la citada entidad pública perteneciente a la Junta de Andalucía, imponiendo a la exdirectora económica financiera de la entidad, Ana Valls, 5 años y 3 meses de cárcel como autora de los delitos ya citados. Así figura en una sentencia emitida el 19 de septiembre por la Audiencia de Sevilla y difundida por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en la que se condena además Griñán renuncia a pedir al Tribunal Constitucional que suspenda su entrada en prisión por el caso ERE, pero mantiene, sin embargo, su recurso. El tribunal va a estudiar su desistimiento y las medidas cautelares de los otros condenados ya la próxima semana. Alejandro Vieira. El expresidente andaluz José Antonio Griñán ha renunciado a la petición de medidas cautelares que había realizado al Tribunal Constitucional para que suspendiera su entrada en prisión por el caso ERE. En este fue condenado a 6 años de cárcel por prevaricación y malversación. Así, Griñán renuncia a pedir al tribunal que suspenda su entrada en prisión, pero mantiene su recurso. La entrada en prisión del expresidente de 77 años ya fue suspendida en junio por la Audiencia Provincial de Sevilla. Este aplazamiento se impuso por un periodo de 5 años para tratarse el cáncer que tiene diagnosticado desde 2022. Es importante recalcar que el Tribunal Constitucional no suele frenar el ingreso en prisión cuando la pena supera los 5 años de privación de libertad por tratarse de condenas graves. Su enfermedad, como decimos, llevó a la audiencia a considerar que su estado de salud era incompatible con su estancia en un centro penitenciario. El tribunal estudiará su desistimiento y las medidas cautelares de los demás condenados la próxima semana. Gracias, Alejandro. Y de Sevilla nos vamos a Huelva. Y está también la noticia porque siguen aumentando los casos de fotografías de menores modificadas a través de Internet e inteligencia artificial. En concreto, en Ayamonte, un menor ha sido detenido por la Guardia Civil por robar fotos de sus compañeras de instituto y modificarlas, en esta ocasión con Photoshop, para desnudarlas. Un método más rudimentario, pero que sigue siendo un atentado contra la intimidad de estas niñas y también algunas mujeres. Al calor de la polémica surgida en Almendralejo, ahora acaba de confirmar la Guardia Civil que el pasado mes de mayo los agentes procedieron a la investigación de este menor de edad como presunto autor de un delito contra la intimidad. La polémica marcó el final del pasado curso escolar en Ayamonte, después de que fotos con falsos desnudos de una niña circularan por las redes sociales. El teniente de alcalde de Ayamonte ha comparecido ante los medios dando algunos detalles de los hechos. Este es un asunto que surge en mayo de este año, en aquel momento pasó desapercibido. Entendemos que el contexto informativo es el que es y evidentemente se ha vuelto a retomar el interés sobre este caso en concreto a raíz de otros casos que ha habido en España, en concreto este de Almendralejo, que ahora mismo está ocupando los titulares de los distintos medios, aunque sí también tengo que precisar que este caso en concreto, el de Ayamonte, no es exactamente parangonable a esos otros. ¿Por qué? Porque aquí la manipulación se ha producido, y eso es lo que nos consta, en primer lugar con Photoshop, una aplicación que ya es sobradamente conocida hace muchísimos años, no tiene que ver con inteligencia artificial, como son los casos que ha ocurrido en otros sitios. Y en cualquier caso, siempre estas manifestaciones que hago ahora en este momento, las hacemos siempre, como no puede ser de otra manera, siempre desde la prudencia, porque la investigación sigue abierta, de este caso de Ayamonte, sigue abierta por parte de la Guardia Civil, y evidentemente cuando están implicados cuestiones como la integridad, como la privacidad de menores, pues entiendan que debemos ser extraordinariamente prudentes con la información que podamos dar. Simplemente añadir que el Ayuntamiento de Ayamonte, dentro de sus competencias, hace lo que tiene que hacer en estos casos, los que hay afectados menores, en distinto grado de involucración que tengan, que es, lógicamente, dar traslado a las autoridades competentes y, evidentemente, para que actúen bien de oficio o previa denuncia. Eso ahí ya, evidentemente, no entramos nosotros.
Rescatan el cadáver del conductor precipitado al Guadalquivir. Durante horas y horas los bomberos trabajaron con medios acuáticos para localizar el vehículo que cayó al río cuando circulaba por la carretera que atraviesa Alcalá del Río. El coche estaba a 6 metros de profundidad con el cuerpo de este hombre de 58 años en su interior, según confirmaron los servicios de emergencia del Ayuntamiento de Sevilla. El aviso se recibió poco antes de la medianoche del miércoles. Un particular alertaba al servicio de emergencia 112 de que el coche había caído cerca de la presa, rompiendo el vallado de seguridad y con al menos un ocupante en su interior. Rápidamente se activaron bomberos, Guardia Civil y sanitarios, hasta que ya en la tarde de este jueves pudieron sacar el cuerpo del hombre. Nos vamos a Málaga con una operación contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales que ha acabado con 27 detenidos en varias provincias del territorio nacional. Algunos arrestos se han producido aquí en Andalucía, en concreto en Sevilla y allí en Málaga. Carlos Rico. Así es, una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Europol ha desmantelado a una banda organizada que se dedicaba al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales. Además, lo hacían bajo el conocido método Aguala. Todos los detenidos, en su mayoría, son ciudadanos chinos y albaneses que conseguían al final de año 66 millones de euros. Además, han sido 27 las personas detenidas de varias provincias de nuestro país, entre las que se encuentran Málaga, Sevilla o Alicante. En los 18 registros que se han efectuado se han intervenido 615.000 euros y además joyas y relojes por valor de 400.000 euros. Gracias, Carlos. Y 3 detenidos de una red que, atención, logró 4,5 millones de euros robando en complejos hoteleros de lujo en Chiclana de la Frontera, Cádiz, también en Francia. La operación está coordinada por la Guardia Civil y la Policía francesa. En la actuación policial llevada a cabo aquí en España, los agentes localizaron en un doble fondo 2 bolsas con efectos sustraídos por valor de más de 750.000 euros. Gracias a esta detención se pudo identificar al líder de la organización, el cual operaba con 9 identidades distintas por todo el territorio europeo. La operación recibe el nombre Ébano Azul. Se inició en agosto del año pasado, cuando los agentes tuvieron conocimiento de varios robos con fuerza ocurridos en el interior de unos apartamentos situados en un complejo hotelero de lujo en Chiclana. Y seguimos hablando de hoteles, pero en otro sentido. Después de que la justicia haya desestimado los recursos por la adjudicación de los lotes de viajes del Inserso, la nueva temporada del programa turístico comenzará en la segunda semana de octubre, esta vez con 70.000 plazas más que el año pasado. Muchos de esos mayores de toda España desembarcarán aquí en Andalucía. Octubre es el mes en que comienzan los viajes del Inserso, que arrancarán finalmente durante la segunda quincena de octubre, tras la decisión de la Junta de rechazar los recursos que se habían presentado contra la adjudicación de todos los lotes al grupo turístico mallorquín Aboris. Así lo ha anunciado este martes el Ministerio de Derechos Sociales, que ha detallado que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha desestimado los recursos presentados a la licitación, con lo que el Inserso trabaja ya para que esté todo listo para comenzar en las fechas habituales. El programa de la temporada 2023-2024 cuenta con 886.269 plazas, unas 70.000 más que en la temporada anterior, repartidas en 3 lotes: 443.887 para viajes de costa peninsular, 203.039 de costa insular y 212.343 de turismo de escapada, con circuitos culturales, de naturaleza o de visita de capitales de provincia. El tercer Congreso Internacional LGTBI de Andalucía se celebrará el 6 de octubre en Torremolinos, en la provincia de Málaga. Ya está abierto el plazo de inscripción para participar en este evento dedicado al debate y formación contra la LGTBI-fobia. El próximo viernes 6 de octubre se celebrará en Torremolinos el tercer Congreso Internacional LGTBI de Andalucía, un encuentro que busca el diálogo, la formación y la prevención de la LGTBI-fobia. El Congreso estará destinado a buscar soluciones conjuntas para garantizar el pleno respeto y la protección del derecho a la diversidad afectivo-sexual y a la identidad de género en su dimensión individual, familiar y social.
Bajo el lema Sandra Almodóvar, el valor de la diversidad, se busca dar reconocimiento a esta activista y a aquellas otras personas referentes para el colectivo LGTBI que lucharon y resistieron. Conferencias, debates, mesas redondas y la presentación del libro El pasaje Begoña en la memoria LGTBI+. Un congreso para la concienciación, sensibilización, formación y actuación en materia de diversidad. La campaña del Guadalquivir cerrará la campaña de riego, la cuenca del Guadalquivir, cumpliendo la dotación y los desembalses acordados ya en abril. Ha sido la decisión que se ha tomado la comisión celebrada este jueves, de manera adelantada por la grave sequía que tienen los pantanos andaluces por debajo del 20% de su capacidad. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha informado que en el pleno de su comisión de desembalse ha comunicado que la campaña de riego de 2023 finalizará el próximo 30 de septiembre, cumpliendo con la dotación comprometida y los volúmenes previstos a desembalsar. En esa fecha se autorizó el desembalse de 385 hectómetros cúbicos por el riego de los cultivos del sistema de regulación general, lo que en un escenario de sequía suponía un descenso del 36% respecto al volumen desembalsado en la campaña anterior. Asimismo, se ha acordado suministrar 700 metros cúbicos por hectárea para los cultivos de mayor consumo de agua, lo que representaba una reducción de casi el 90% respecto a su dotación concesional. En este 2023, la Confederación asegura que las reservas no han sufrido el nivel de evaporación del 2022 y los embalses han recibido pequeñas aportaciones que sí permitirán finalizar la campaña con una evolución de las reservas ligeramente mejor a las previstas. Actualmente la reserva hídrica del Guadalquivir se sitúa al 18,7%, con 1.508 hectómetros cúbicos almacenados. En el caso de los pantanos de Córdoba están actualmente al 14,6% de su capacidad. De las 6 provincias de la cuenca, solo Huelva tiene una situación aún peor, con un 12,2%. La Junta de Andalucía acometerá de manera inmediata la restauración ambiental de las albuferas de Adra. El proyecto, contemplado en hasta 25 hectáreas, no solo va a mejorar los equipos de uso público para la conservación de aves de esta reserva natural, sino que también incluye el vallado perimetral para prevenir la entrada de depredadores y proteger los nidos, además de la restauración ambiental de la zona. El presupuesto es de 1 millón de euros. Además, está previsto el impulso de medidas que mitiguen la incidencia de la intensa transformación que está sufriendo la cuenca hidrográfica desde hace 60 años. De hecho, científicos de las universidades de Almería, Granada y Málaga han elaborado un informe alertando de la grave situación en la que se encuentra el humedal por las aportaciones de fertilizantes y la sobreexplotación del acuífero. El lunes arrancará la vacunación contra infecciones respiratorias como la bronquiolitis, en la que se va a priorizar a los menores de 6 meses. La más multitudinaria, la vacunación contra la gripe y la COVID-19, comenzará ya a mediados de octubre, aunque la fecha específica está aún por concretar según la llegada de los viales. La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía estima que podría iniciar la campaña de vacunación conjunta de gripe y COVID-19 en torno al próximo 16 de octubre, mientras que la del virus respiratorio sincitial para la bronquiolitis o neumonía empezará el 25 de septiembre. La fecha concreta para iniciar la vacunación de la gripe y COVID-19 no puede fijarse aún porque se está a la espera de la llegada de las vacunas de recuerdo para el coronavirus, que tiene que enviar el Ministerio de Sanidad. García recordó que la vacunación de la gripe irá acompañada de la dosis de recuerdo de la COVID para personas mayores y personas vulnerables y también para profesionales sanitarios. Más cosas. Málaga es la segunda provincia española donde más británicos han solicitado la equiparación con los derechos de la Unión Europea tras el Brexit. Cerca de 40.000 británicos han cursado esta solicitud desde el 2020, cifra solo superada por Alicante y seguida de Baleares. Málaga es la segunda provincia española donde más ciudadanos británicos han obtenido, tras la consumación del Brexit en el año 2020, el documento oficial que los acredita como beneficiarios de la mayoría de los derechos que tienen los ciudadanos de la Unión Europea en aplicación de lo establecido en el acuerdo de retirada.
Los datos del último informe mensual del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones revelan que unos 39.500 británicos residentes en Málaga han optado por solicitar esta inscripción, cifra solo superada por Alicante y seguida de Baleares. Más de 208.000 británicos han realizado en España este trámite, con un perfil dominado por personas mayores de 65 años, es decir, jubilados, y con gran predominio del litoral más turístico. De hecho, Alicante, Málaga y Baleares concentran por sí mismas un 51% de los demandantes. En este punto vamos con algunos apuntes cofrades. La Virgen del Rocío de la Hermandad de la Redención de Sevilla va a ser coronada canónicamente el 5 de julio del 2025. Así lo anunció el obispo auxiliar Ramón Valdivia en el transcurso de la Eucaristía de reapertura y bendición de la Iglesia de Santiago, sede de la Hermandad, tras las obras de restauración que han durado los últimos 3 años. El obispo auxiliar anunció la coronación al final de la misa, momento en el que la Iglesia de Santiago rompió aplausos y en el exterior del templo hubo fuegos artificiales incluso para celebrar uno de los días más importantes de la historia de la redención. Es la segunda coronación anunciada para la ciudad de Sevilla desde el inicio del mandato del arzobispo José Ángel Sainz, tras la de la Piedad del Baratillo, distinción que ostentará el 14 de septiembre de 2024 en la catedral. Y la Hermandad del Paso y la Esperanza de Málaga tiene estos días en su casa Hermandad y Museo una prueba a tamaño real. Además del patrimonio de la Hermandad, los visitantes podrán ver cómo quedará el manto bordado que ha proyectado el diseñador sevillano Javier Sánchez de los Reyes. La Archicofradía del Paso y la Esperanza de Málaga tiene expuesto en su museo una prueba a tamaño real de cómo quedará el nuevo manto bordado para la Dolorosa que ha proyectado el diseñador sevillano Javier Sánchez de los Reyes. El dibujo del nuevo manto se ha impreso a color en una gran tela que ha sido colocada en la posición que tendrá en el trono, sobre el manto que actualmente saca en procesión. Un manto de 40 metros cuadrados que aún hay que dibujarlo al detalle y que con esta simulación en tela se corrigen algunas cuestiones de diseño y servirá de base para pedir presupuesto en varios talleres de bordado. Sánchez de los Reyes ha diseñado esta composición a Candelieri con un nervio central que dispone el conjunto del bordado en 2 zonas completamente simétricas que sitúa alusiones a la Santísima Virgen, con jarrones rebosantes de flores, azucenas, azahar, romero en flor y rosas. Hablamos ya de deporte porque desde este viernes y hasta el domingo la Costa del Sol, Casares, acoge el mayor evento deportivo de golf del mundo. España, Andalucía, vuelve a ser el epicentro del golf mundial y esto supondrá un gran impacto económico positivo, por supuesto. Así se dejó sentir ayer en la inauguración. La ciudad de Marbella ha acogido este jueves la ceremonia de inauguración de la Soleil Cup 2023, la mayor competición femenina de golf del mundo. Esta prueba contará con un total de 85.000 espectadores y supondrá un retorno de 500 millones de euros para la región. El acto ha contado con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha destacado la capacidad organizativa de grandes eventos deportivos que tiene la comunidad. Andalucía es igualdad, Andalucía es deporte. Aquí hemos celebrado y seguimos celebrando las más altas competiciones deportivas. Somos un territorio deportivo. Nos identificamos y construimos nuestro presente y nuestro futuro con los valores del deporte, el esfuerzo, la inclusión, el trabajo en equipo, la generosidad, el respeto y el afán de superación. De la misma forma, el presidente andaluz ha incidido en la importancia de visibilizar el deporte femenino a todos los niveles y los pasos que su gobierno está dando por la igualdad. Me siento especialmente orgulloso de que Andalucía, nuestra tierra, sea anfitriona de la competición de golf femenina más importante del mundo, porque no solo hablamos de una apuesta del gobierno andaluz por el golf y la alta competición mundial, también y sobre todo se trata de una apuesta por el deporte femenino en un mundo que exige la eliminación de toda desigualdad entre personas.
Moreno ha felicitado a todas las participantes y a todas las personas que desde los distintos puntos del mundo van a poner su mirada en Andalucía durante estos días, y a todos ellos les ha invitado a disfrutar de uno de los acontecimientos deportivos más importantes. ¿Qué más tendremos este fin de semana en el plano deportivo? Pues ya les adelantamos que duelos de infarto en el fútbol andaluz. Cuéntanos, Fran Campos, buenos días. ¿Qué tal, Luisa? Muy buenos días. Desde luego nos espera un fin de semana apasionante en cuanto al fútbol de primer nivel en nuestra comunidad se refiere, con duelos muy pero que muy relevantes en lo que concierne a la clasificación. El que estrenará primero será el Sevilla Fútbol Club, que viene de empatar en Champions en su estreno frente al Lens, y visitará a los Osasuna de Arrasate. Siempre es un campo difícil. Posteriormente, el sábado, cerrando esa jornada de sábado, tendremos un partidazo en el No Power Horse Stadium de Almería. La Unión Deportiva de Almería recibe al Valencia con la necesidad imperiosa de ganar, si no el puesto de Vicente Moreno podría empezar a correr serio peligro. Y ya para el domingo, duelo regional, Real Betis Cádiz, club de fútbol con 3 puntos para los béticos, importantes para seguir arriba, para el Cádiz, para coger siempre un poquito de aire en la clasificación, y cerrará la jornada del domingo el duelo entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Granada Club de Fútbol de Paco López, necesidad también imperiosa para los granadinos de conseguir la victoria. Insolac, expertos en energía renovable desde 2005, patrocina el tiempo. La previsión del tiempo para este viernes 22 de septiembre se presentará con cielos con intervalos nubosos. En los sistemas Béticos y Cádiz, nubosidad de retención con probables precipitaciones débiles durante la madrugada. Las temperaturas mínimas con pocos cambios. Las máximas irán en descenso en la mitad oriental y sin cambios en el resto. Los vientos serán flojos variables con intervalos más intensos de componente norte durante la tarde, con probabilidad de rachas fuertes durante la noche. Y hablando del tiempo, seguro que cambiará a partir de la próxima semana, porque ya mañana damos la bienvenida al otoño. En concreto, según las normas astronómicas, el hemisferio norte comenzará este sábado 23 de septiembre a las 8:50 aquí en la península ibérica esta nueva estación. Durará este año, según el Observatorio Astronómico Nacional, 89 días y 21 horas y terminará el 22 de diciembre con el comienzo del invierno. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que sea más cálido y más húmedo de lo habitual, con temperaturas en ascenso sin descartar episodios fuertes de lluvia que falta hace. Con el otoño les damos unos minutos de publicidad y volvemos con más información.